En primer lugar, agradezco a don Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret por invitarme a esta presentación de la segunda edición de su libro, Una mirada crítica sobre la obra de René Zavaleta Mercado. También a Rincón Ediciones, que está organizando esta presentación. Señores y señoras, don Hugo Celso Felipe Mancilla Ferret, investigador, intelectual, escritor, crítico y profesor universitario en las carreras de Filosofía y Ciencia Política de la UNSA, miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, también miembro correspondiente de la Real Academia Española, me ha pedido cordialmente que comente en esta presentación organizada por Rincón Ediciones la segunda edición, corregida y aumentada, de su libro publicado por primera vez en 2015, titulado Una mirada crítica sobre la obra de René Zavaleta Mercado, la cultura política boliviana y el desprecio por la democracia liberal. Como parte de su solicitud, me dijo que por favor mi comentario sea breve, por lo que la presente alocución que les presento ahora no excederá, como mi antecesor, los 25 minutos sugeridos. Que un libro boliviano referido a las ciencias sociales se publique en segunda edición es un hecho sobresaliente en nuestro medio. Que incluya correcciones y ampliaciones muestra el interés del autor de mejorar la calidad académica de la primera publicación. Que el editorial organice repetidos eventos para la difusión de la obra con varios comentaristas y con la asistencia del público, que, como en esta ocasión, es relativamente aceptable, evidencia la relevancia intelectual del autor. Por tales razones, la solicitud del doctor Mancilla constituye un honor para mí, teniendo la oportunidad de comentar brevemente algunos aspectos de la obra de referencia que me han llamado la atención y otros rasgos del trabajo intelectual del autor, que cultiva un estilo que se repite en sus libros, artículos e incluso en sus alocuciones expuestas en actos académicos diversos. Desde el tiempo que tuve la oportunidad de ser estudiante del doctor Mancilla, hace cerca de 3 décadas, en la maestría de Filosofía Política de Ciencias del Desarrollo de la UNSA, me ha llamado la atención que probablemente la mayor parte de las más enfáticas y originales expresiones del mencionado intelectual sean antecedidas con la expresión "con el riesgo de equivocarme" u otras similares. En el libro que comento también he hallado tal prevención varias veces. Remarco esto porque me parece que el acerto muestra la modestia no aparente del doctor Mancilla al momento de presentar una interpretación propia. Tal actitud contrasta especialmente con los gestos de algunos seguidores de Zavaleta Mercado, que suponen que sus puntos de vista constituirían la verdad definitiva y concluyente acerca de lo que el pensador orureño habría expresado o pretendido explicar. Peor aún, los seguidores contrastarían absolutamente con la actitud clara y profundamente filosófica de don Hugo Celso Felipe, que presupone que por muy argumentada, sustentada y respaldada que esté su posición, cabe siempre la posibilidad de que se equivoque. De manera tal que es posible que incluso interpretaciones opuestas y contradictorias a las suyas
incluyan contenidos que él podría tomar como verdaderos. Esta actitud flexible ante las propias ideas contrasta con el dogmatismo obcecado de algunos intelectuales izquierdistas, en cierta medida ostentando también por Zavaleta Mercado de suponer que determinadas ideas, obras o interpretaciones expresarían la verdad concluyente sobre un objeto de estudio. Pese a que conozco solo una parte de la abundante producción científica, ensayística y literaria del doctor Mansilla, consistente en alrededor de 70 libros en español y en alemán, incluso pocos textos ficcionales, publicados durante 6 décadas ininterrumpidas de su vida dedicada a difundir sus ideas de invaluable calidad académica, de innegable valor estético y de un insobornable espíritu crítico, he encontrado en el libro sobre Zavaleta una expresión que creo que es interesante. Me refiero al gesto de ironía de don Felipe, expresada de modo literal en la siguiente cita. Este libro está lleno de largas citas de Zavaleta Mercado y de otros cientistas sociales. Con ello me propuse el fin claramente visible de exhibir mi erudición y mis dilatadas lecturas. Para el doctor Mansilla, Zavaleta Mercado es un clásico boliviano y como tal, antes que los discursos laudatorios que pretendan visualizar al que los formula como parte de la tribu autocomplaciente que se valida a sí mismo, sería más honroso intelectualmente criticarlo y hacerlo con el aparato más exhaustivo posible y con las referencias teóricas más pertinentes y precisas. En efecto, criticar a René Zavaleta Mercado, consumando el arduo trabajo de obtener sus textos, investigar y sistematizar sus ideas, pensar y escribir sobre él, verbalizar el resultado de las actividades anteriores, solamente se lograría si se ha leído de manera concienzuda y en conjunto la obra íntegra del autor, más siendo un pensador reputado como clásico. Y esto sin duda que don Felipe lo hizo y lo hace regularmente de modo magistral, porque además así él lo indica. En resumen, en lugar de repetir loores al pensador obreño, tan frecuentes en nuestro medio para conseguir alguna relevancia indirecta, si la finalidad es proseguir la construcción colectiva de cierto pensamiento político que tenga valor como ideas bolivianas genuinas, es más digno criticarlo. Y así lo hace don Felipe, pese a que es consciente, no sin alguna exageración, de que su labor no sería bien recibida, más, entre otras razones, porque critica también los mitos en torno al pensador orureño y desnuda los prejuicios tejidos alrededor de su obra. En mi opinión, creo que don Felipe Mansilla tiene la certeza de que la constitución del pensamiento como producto de la deliberación racional y de la crítica fundamentada es provechosa para el país, siendo plenamente humana. Si estuviese exenta de las erupciones laudatorias que en definitiva buscan apenas el asentimiento de ingreso y pertenencia a una tribu de quien las expresa, exhibiendo en general un aparente conocimiento de las ideas que son objeto de su encomio. Así, intelectualmente, es más honesto e íntegro criticar a Zavaleta Mercado que alabarlo, y mejor si se lo hace exhibiendo una erudición como la del doctor Mansilla, aunque es poco probable que exista en nuestro medio. Como en otros libros de su autoría, al tratar don Felipe la obra de Zavaleta, no solo recurre a la totalidad de la obra publicada por el pensador orureño, también acude a autores de importancia global, a textos originales publicados en distintos idiomas y hace una lectura crítica de decenas de fuentes citadas con rigor y precisión. De este modo, la fundamentación de sus posiciones e interpretaciones está sólidamente respaldada,
brillando las referencias puntuales con citas exactas de autores y contenidos clásicos que invitan a la reflexión profunda, resumiendo y aplicando las ideas y las concepciones de quienes las sustentan. Así, con una prosa impecable, un estilo de redacción claro, conciso, preciso y adecuado para referirse a situaciones y a objetos de estudio polémicos, se publican los libros del doctor Mansilla, con un estilo claro, de gran calidad, sin obviar la relevancia actual de los contenidos, la diversidad, alineación o contraposición de las interpretaciones y los sesgos ideológicos que siempre son acremente criticados. El carácter conservador de varios discursos políticos contemporáneos inspirados en intelectuales como Zavaleta Mercado denotaría una impotencia radical. Enmudecerían, por ejemplo, sin efectuar análisis relevante alguno acerca de situaciones tan decisivas de nuestro tiempo como, por ejemplo, las causas del colapso del socialismo a escala global a principios de los años 90 en el siglo pasado, como China, siendo un país supuestamente socialista, se encaminaría a convertirse en la más poderosa economía mundial, y sobre cómo se explicaría que la historia transcurra independientemente de esquemas políticos ideológicos fijados previamente, que al parecer habrían descubierto las leyes profundas, relevantes, mostrando la revolución socialista como un hecho ineluctable. A continuación, creo que es pertinente realzar algunas tesis de crítica filosófica y política que el doctor Mansilla argumenta en su libro sobre la obra de Zavaleta Mercado. La labor crítica, que es cotidiana, extendida y valorada en otras latitudes, no es apreciada en nuestro medio intelectual, menos si focaliza el objeto de su atención en autores consagrados o en prejuicios que permiten el regocijo de la identidad colectiva. Pese a esto, el doctor Mansilla considera que criticar a Zavaleta mostrando sus prejuicios y sus limitaciones lo honra, en lugar de demeritarlo. Expresamente señala que el pensador lureño habría sido un maestro que construyó pensamiento clásico en nuestras latitudes, ostensivo de la mejor producción boliviana. Y esto no se demeritaría con su retórica pletórica de ribetes de alta cultura, ni con los deslices poéticos y mágicos de sus ideas, como tampoco por la apología del método del pensador orureño, que concibe la intuición y las corazonadas como formas incontrovertibles y firmes para establecer nuevos contenidos teóricos. Así que Zavaleta Mercado presente aparentemente una tendencia de carácter racionalista, pronto se diluiría con pulsiones próximas a la posmodernidad, con gestos proféticos y moralistas, y con la sustentación común a varios intelectuales que recurre a sus propias experiencias personales, como las dadas en torno a la Revolución del 52, presentándolas como evidencias definitivas de valor existencial, inmunes a cualquier relativización o cuestionamiento. Como indica el título de la obra del doctor Mansilla, como autor despliega una mirada crítica sobre la obra de René Zavaleta, tan válida como podrían existir y verterse otras miradas sobre el mismo objeto, aunque lamentablemente no existan concebidas de ese modo. En tal sentido, la erudición y valentía crítica de don Felipe resultan encomiables, de modo que, aún con cierta anticipación objetable, teniendo en cuenta su amplísima e inigualable producción intelectual, es posible afirmar que, como Zavaleta, se trata de un pensador boliviano clásico. Y más aún por el mérito adicional de que Hugo Celso Felipe Mansilla no presenta sus ideas como verdades incontrovertibles y definitivas, sino como acertos pasibles de error y reconvenciones necesarias que el autor, a sus 8 décadas de edad, tiene la lucidez y la honestidad suficientes para formularlas, asumiendo que también sus ideas podrían ser falibles. Es relevante que en el subtítulo de su obra el doctor Mansilla corrobore la característica común de la cultura política boliviana, su
su desprecio por la democracia liberal y la prejuiciosa valoración del discurso revolucionario o políticamente correcto, como si esto bastara para que cualquier hilación teórica fuese instantáneamente verdadera, quedando exenta de la formulación de cuestionamiento alguno o de cualquier disenso que podría ponerlo en duda. Son los conceptos de una cultura conservadora, esto es, de contenidos tradicionales de carácter convencional y rutinario, que peligrosamente constituirían la base para asentar prácticas caudilistas, populistas y autoritarias. Por lo mismo, sería obligación de todo intelectual verter sobre ellas meditadas críticas, no solo teóricas, sino también prácticas, por ejemplo, respecto de la instrumentación política e ideológica que dicho pensamiento buscaría generar. Además, paralelamente, sería una obligación moral de los intelectuales que estén por encima de la propaganda, la moda y la tribu, desenmascarar las torsiones, repeticiones y plagios ideológicos expresivos de diversas formas de ignorancia, cinismo, desvergüenza, salamería y atrevimiento que condenan sin remedio a la ausencia de rigor, claridad científica y creatividad. Que Zavaleta Mercado, en sus reflexiones filosóficas sobre la historia, teorice de manera incomprensible al extremo, solo puede constituir una supuesta superioridad intelectual para sus adláteres y su cofradía de creyentes ingenuos. Así lo concibe don Felipe, al referirse a conceptos tan abstrusos como los siguientes: pródromo de la reproducción ampliada, certidumbre infusa, estrategia metodológica del sacrificio, ruptura del tiempo clásico, gnosis colectiva como fuerza de la masa, sustitución del ciclo biológico femenino, afirmación potestativa y otros por el estilo. Sin duda, tal escritura solo puede encandilar a quienes, como el guía intelectual, abominen de la teoría de la dependencia y de la elaboración de conceptos de valor universal, regocijándose en la ambigüedad pragmática que defendió la política cerrada del MNR, colindante, según Mansilla, incluso con el oportunismo. Tanto el marxismo de Zavaleta Mercado como su inicial predisposición teórica anuente con el nacionalismo revolucionario darían lugar a que cómodamente varios intelectuales apoltronados en la supuesta corrección política de sus posiciones esperen que acontezca lo previsto por una programática al parecer ineluctable. Sean incapaces de cualquier autocrítica, estén imposibilitados de verter críticas a los prejuicios colectivos que refuerzan las identidades y sean fieles repetidores de narrativas rutinarias que los hacen dueños absolutos de la verdad de las proposiciones que vierten sobre la historia, la sociedad y la moral. Entre las prácticas inveteradas de los intelectuales al estilo zavaletiano, les resultaría sumamente conveniente y cómodo hablar en nombre de las masas explotadas, incrementando así la verdad de sus análisis que referirían indirectamente una solidaridad ética ejemplar. Zavaleta, y con mayor énfasis sus adláteres, compartirían los sentimientos colectivos de la población boliviana, particularmente lo referido al memorial de los agravios de la nación profunda. Son los prejuicios que forjarían la identidad y la mentalidad colectiva, por ejemplo, lo referido a los prejuicios de la izquierda y de la obra de Zavaleta, aunque sea solo en parte, que muestra juicios de valor sobre la colonización española, tildándola de pletórica de rasgos negativos, paternalista, dogmática, santurrona, superficial, expoliadora, memorística, autoritaria, retórica, responsable de etnocidio. Pero en tales casos se trata de discursos con interpretaciones sesgadas, unilaterales y torcidas de la historia, que desconoce y desvalora cualquier legado cultural de la civilización occidental. Por otra parte, son también inspiradoras las ideas del doctor Mansilla respecto de la crítica que hace a los discursos de izquierda, lamentablemente aplicables en alguna medida también a la obra de Zavaleta Mercado, quien los edulcora en su tiempo gracias a algunas ideas de Gramsci. Se trata de la condena del imperialismo, de la civilización industrial expoliadora y el colonialismo del siglo XX,
como causas principales de la postración económica y de la pobreza imperantes en varios países del mundo, incluida Bolivia. Tendenciosamente, tales discursos no mencionan que fue gracias al desarrollo tecnológico del capitalismo que se desenvolvió una interminable sucesión de invenciones y productos que constituyen la vida moderna occidental de hoy. Por ejemplo, en lo concerniente a los medios de transporte y de comunicación, desde la bicicleta alemana hasta el automóvil, los trenes y los aviones estadounidenses, desde la imprenta temprana, el telégrafo y el teléfono, intensificándose la producción de bienes civilizatorios hasta los satélites y las naves espaciales, las ondas interplanetarias y la tecnología de comunicación instantánea global. Por muy conveniente que resulte el razonamiento contrafáctico que enuncia que el resto del mundo hubiese llegado a los mismos resultados tecnológicos y no habría sido víctima de la expoliación de los países capitalistas avanzados, lo cierto es que la conquista sin precedentes en los siglos XX y XXI del aire, la tierra y el agua, de la geografía superficial y subterránea, del territorio con masas de agua estática y fluyente, además del inicio de la ocupación del espacio exterior inconmensurable y del dominio del ciberespacio, haciendo más efectiva la sobreexplotación de los recursos naturales y llegando a extremos inéditos en la afectación del medio ambiente, las constantes de la sociedad industrializada que se intensifican irrefrenablemente se han dado, permanecen y se proyectan indefectiblemente gracias a las condiciones históricas y extremas del capitalismo. Son muy sugestivas las referencias del doctor Mansilla al psicoanálisis filosófico, al enfoque hermenéutico y cómo el lenguaje sería usado para persuadir, desconcertar y engañar. Tales reflexiones teóricas las aplica Zavaleta y al discurso de sí mismo, descubriendo las motivaciones ocultas que se develan al analizar crítica y autocríticamente diversas posiciones. Zavaleta no fue un innovador, trató temas hoy intrascendentes y aburridos, como el sujeto revolucionario, el partido de vanguardia, la autodeterminación de las masas y el poder actual. Él y sus seguidores no tendrían la posibilidad de superar la paradoja señorial consistente en la asfixia intelectual por no poder criticar a los gobiernos izquierdistas, incluido el que se inició en 2006, que reproducen lo más detestado de las prácticas oligárquicas cebadas a sí mismas. Es la paradoja que termina siendo complaciente con la cultura política del autoritarismo, el centralismo, la práctica generalizada de la prebenda y la impunidad, defendiendo un burocratismo que termina siendo aceptado como inevitable por la población ingenua a la que los intelectuales contribuyen a lavarle el cerebro. Como corolario de su libro respecto de las expectativas factibles de la modernidad, el doctor Mansilla hace referencia a que en la civilización actual, pese a las limitaciones y problemas de la democracia, esta forma de gobierno sería la única que fomentaría la crítica y autocrítica. Protegería, promovería, valoraría y sustentaría que intelectuales, como el mismo doctor Mansilla, sin reparos, adscripciones tribales ni modas momentáneas, sin eufemismos ni intenciones políticas pedestres, sin ansias de poder o de dinero, critiquen a la sociedad, a sus mitos, a sus convencionalismos y a sus intelectuales. Si alguna expectativa teórica, cultural y política señalaría los desafíos cruciales de la modernidad, sería sin duda la valoración de lo propio, sin particularismos dogmáticos, fundido en el crisol de la civilización occidental en pos del bien común y la felicidad. El doctor Mansilla, respecto de otras limitaciones de la labor de Zavaleta y de sus seguidores, en particular en el epílogo de su libro, indica lo siguiente: tampoco Zavaleta y sus discípulos han prestado importancia, no llaman la atención de los intelectuales,
el desconocimiento del mundo exterior y del desinterés por los modelos civilizatorios foráneos, la corrupción a gran escala en la administración pública, el estado calamitoso del aparato judicial, la existencia de innumerables trámites burocráticos, todos engorrosos y mal diseñados, los estándares higiénicos muy bajos, la religiosidad popular extrovertida, pero sin convicciones éticas, los debates intelectuales y académicos muy intensos, pero centrados en trivialidades, y la producción laboral muy baja, carencia de una conciencia crítica de peso social, el nivel educativo e intelectual muy modesto de la población y la existencia de un sistema universitario consagrado a un saber memorístico y convencional. Pese a tal desatención, Mansilla destaca que René Zavaleta no habría recaído en la hipérbole ideológica de las identidades étnicas, sólidas y definitivas que no existen, ni en visiones, por ejemplo, edulcoradas y embellecidas del imperio incaico. Al respecto, explicita los procesos de constitución y variación de las identidades que se rehacen en un curso universal de aculturación y mestizaje. El reconocimiento mínimo de la historia y la congruencia de la teoría con la práctica deberían desplegarse intelectualmente con el imperativo de la crítica y la autocrítica, descubriéndose, por ejemplo, la instrumentación del inventario de los agravios y el dolor colectivo. Similar actitud correspondería respecto de los discursos políticamente correctos, que en su mayoría solamente encubrirían propósitos prosaicos y la justificación de los efectos dominantes del poder, despreciando la verdad y el espíritu científico, pasando por alto los derechos humanos y aplastando el pensamiento propio, libre e individual. Sí, don Hugo Celso Felipe Mansilla Ferret destaca por ser, de lejos, en nuestro medio, el maestro de la crítica a la cultura política autoritaria, patente en los partidos políticos, en las organizaciones sindicales y campesinas, y especialmente entre los intelectuales. Él también, con su crítica, nos libera de los lábiles desplazamientos hacia sistemas inveterados, carentes de libertad y justificados en una pluralidad ficticia, que solo soporta a quienes se asumen en la misma dirección de ideas y prácticas impotentes de autocriticarse. En consideración de tal valor, recomiendo la lectura de su último libro sobre Zavaleta Mercado. Señoras y señores, agradezco de la manera más cordial a los dos comentaristas, Blitz Lozada Pereira y Mario Murillo, catedráticos de la Universidad Mayor de San Andrés. Debo indicar, para ilustrar al público, que los elogios que me han dirigido son exagerados e inmerecidos. Quiero también hacer público mi reconocimiento a la editorial Rincón Ediciones y a su director Omar Montesinos por haber publicado varios libros míos y mis obras selectas, sabiendo que son libros muy poco populares y de venta muy difícil. Lo que ha hecho la editorial Rincón Ediciones es realmente una labor muy, muy elogiosa y sobre todo una que merecería el reconocimiento público. Conocí personalmente a René Zavaleta Mercado en los meses finales de 1978 y los primeros de 1979 en México, donde residí por algún tiempo. En esa época, Zavaleta Mercado era director de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y había logrado reunir a una pléyade de sociólogos, historiadores y politólogos latinoamericanos de la mejor calidad. Me acuerdo muy bien de las reuniones, las cenas y a veces excursiones con personalidades como Emilio de Ípola, Juan Carlos Portantiero, Marcos Caplán y el boliviano René Zavaleta Mercado,
el brazo derecho de Zavaleta en la dirección de Flaxo, un notable filósofo y analista político, hoy totalmente olvidado. En este mi libro sobre Zavaleta Mercado he citado abundantemente a René Antonio Mayorga porque creo que él merece el respeto y el agradecimiento de sus compatriotas. René Zavaleta Mercado se ha convertido en un clásico de las ciencias sociales. El mejor homenaje a un clásico es un tratamiento crítico de su obra, no un tratamiento celebratorio. Así se mantiene vivo su pensamiento. El legado de Zavaleta, creo yo, es indispensable para conocer mejor la Bolivia contemporánea, pero por motivos muy diferentes a lo que el mismo Zavaleta ha creído. Yo creo que la obra de Zavaleta es muy popular, y este es el resumen de toda la obra en una sílaba. Es muy popular porque refleja el sentido común, es decir, los prejuicios colectivos de buena parte de la población. Es decir, no critica esos prejuicios colectivos, lo nacional popular, sino que ensalza, enaltece lo nacional popular y rara vez menciona los aspectos negativos de lo nacional popular para la cultura política del país. Zavaleta Mercado tiene la tendencia a ensalzar el caudillismo, la dictadura sindical y partidaria, y no aprecia mucho el pensamiento crítico. Creo yo que él ha sido influido poderosamente, más de lo que él creía, por su mentor Augusto Céspedes, a quien yo también conocí personalmente. Augusto Céspedes era un brillante conversador, un hombre de una facilidad de palabra absolutamente envidiable. Era el centro de una dilatada tertulia literario-política que existió en Bolivia entre 1970 y 1990, a la que yo asistí a menudo. Debo aquí señalar que Augusto Céspedes es el autor de algunas ideas fundamentales que luego han sido elevadas a la categoría de mitos científicos por Zavaleta Mercado. Augusto Céspedes, en su juventud, es decir, en la década de 1930, fue un ardiente partidario del nacionalismo en su versión más cruda en ese momento, que era el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. Él, junto con Armando Arce y Carlos Montenegro, dirigieron el periódico La Calle. Como yo soy muy mayor, 90 años, yo he leído, aunque ustedes no crean, la mayoría de los números de ese periódico, que era muy ágil, técnicamente muy bien hecho, y que sin embargo destilaba un odio horrible a las democracias plutocráticas, la expresión es de Mussolini, a las democracias plutocráticas de Occidente, y ensalzaba a los regímenes de Italia y Alemania por dos razones: porque eran nacionalistas y porque estaban opuestos a ese horrible mundo occidental, a esa modernidad racionalista y democrática que en el fondo Augusto Céspedes, Carlos Montenegro y el pupilo de ambos, René Zavaleta Mercado, siempre han considerado a esa democracia como algo terrible, horrible, como algo detestable. Entonces, en este libro, seré muy breve para no aburrir a ustedes, en este libro yo me fijo la tarea de una pregunta: ¿puede la obra de Zavaleta Mercado
ser considerada como un aporte original a un marxismo autónomo para América Latina y Bolivia. Y este planteamiento nos conduce inmediatamente a la segunda pregunta. ¿Vale la pena hoy seguir pensando en categorías marxistas, aunque hayan sido reelaboradas durante décadas por sus seguidores críticos? Me toca siempre la incómoda e ingrata tarea de analizar estos temas. No menciono esta incomodidad por una especie de coquetería literaria, sino porque esta operación, criticar a los grandes intelectuales bolivianos como Céspedes, Montenegro, Zavaleta, solo trae problemas, solo trae inconvenientes de todo tipo, que no son muy graves, por suerte, pero que me han impedido, por ejemplo, hacer una carrera universitaria normal en este país, pese a que conté con la ayuda de mi padre, que fue rector de la Universidad Mayor de San Andrés en varios periodos. El punto central, estimado público, es el siguiente. Zavaleta Mercado fue un gran lector de la obra de Karl Marx y de Friedrich Engels. También un fiel seguidor de Vladimir Ilich Lenin y de Antonio Gramsci, y un excelente lector de la obra de Trotsky. Pero, él probablemente no ha conocido el desarrollo posterior del llamado marxismo crítico o marxismo occidental. Ese marxismo que notó tempranamente que la obra de Friedrich Engels era muy diferente a la de Marx. No aparece en toda la obra de Zavaleta una sola mención a este problema, la sistematización y dogmatización de la obra de Marx por su amigo Engels, convirtiendo el marxismo en un dogma. El marxismo en la obra de Marx, autor que no me gusta mucho, pero reconozco que es un gran clásico del pensamiento universal. Esta obra ha sido convertida en un dogma que tenía respuestas para todo. En dos obras de Engels, el Anti-Düring y el Materialismo dialéctico, se nota esa intención de construir una doctrina universal que no solo dé respuestas a asuntos económicos e históricos, como lo hizo Marx, sino también a problemas de las ciencias naturales. Y por lo tanto se edificó así un dogma de validez universal, cuya muestra más importante son los famosos manuales, hoy por suerte olvidados, que la Unión Soviética propagó en millones, literalmente millones de ejemplares. E idiomas. Sí. Cuando yo era joven, estimado público, o sea, hace muchas décadas, aquí en La Paz se podían comprar libros que se llamaban La química a la luz del marxismo, la física a la luz del marxismo, y así era una colección de 35 tomos, todos a la luz del marxismo, es decir, a la luz de la verdad absoluta. Y ahí estaba todo lo que tenía que comprender un lector o una lectora joven sobre la química, la física o cualquier actividad humana. Los libros, estoy hablando de hace muchas décadas, empezaban siempre en este orden. Era un orden litúrgico, repetitivo, como una letanía. ¿Qué es lo que le gusta al público? Un orden, porque eso recuerda lo que ya se sabe. Entonces las letanías y las liturgias son entre la izquierda, extremadamente populares. Empezaban todos estos textos con una cita de Marx, obligatoriamente, seguía una cita de Engels, a esto se le añadía una larga cita de Lenin y obviamente terminaba con una cita de Stalin. En las ediciones posteriores, estimado público, se anularon las citas a Stalin y se las reemplazó
por citas de cualquier mandamás de la Unión Soviética que estuviera al mando. Nikita S. Khrushchev, Brezhnev, Andropov, etc. El que estuviera, digo por qué, porque estar arriba en la jerarquía de la Unión Soviética significaba simultáneamente estar en el control de la verdad. El Comité Central del Partido Comunista, el Politburo del mismo y el Comité Permanente del Politburo eran las encarnaciones de la verdad absoluta. Cuando esos órganos hablaban, se terminaba toda discusión. En la Edad Media, en la época donde la Iglesia Católica tenía un monopolio, se decía lo mismo. Roma locuta, causa finita, es decir, habló Roma, la cuestión está concluida. Ese espíritu dogmático de creer que hay una verdad que solamente hay que aplicar, claro, creativamente hay que aplicar. Esa idea, creo yo, estaba firmemente anclada en el pensamiento de los tres grandes intelectuales bolivianos de hace 50 años. Sergio Almaraz, con quien me unió, lo digo muy claramente, una fuerte amistad. Sergio Almaraz, René Zavaleta Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pese a todos sus méritos, a su valor personal, estos personajes jamás criticaron, por ejemplo, el desarrollo en la Unión Soviética, los campos de concentración en Rusia, las maldades de la revolución cultural en la China, la matanza de 1/3 de la población de Camboya bajo el régimen de Pol Pot. Todo eso en vida de estos personajes, en vida. Y ninguno se atrevió a poner en duda las bondades de la revolución vietnamita, camboyana, cubana, china y soviética por razones de una fidelidad religiosa a estos regímenes. Y esto creo yo que debe ser obviamente criticado. Zavaleta Mercado es un clásico, de eso no hay duda, pero un clásico no está por encima de la crítica. Y por ello creo yo, estimado público, es que nuestro deber es analizar cuidadosamente las luces y las sombras de la obra de René Zavaleta Mercado. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Como los comentaristas, también exagera un poco. Mi conocimiento de la vida cotidiana es un conocimiento mediado por libros, conversaciones, tertulias y también por las noticias, que eso sí, leo a menudo periódicos como era la costumbre antes. Cuando yo era chico, lo más usual en la familia era que alguien lea en público el periódico del día, sobre todo los artículos de fondo, los que ahora se llaman artículos de la página editorial y opinión. Mi método no tiene absolutamente nada de original. Es lo mismo que han hecho Aristóteles, Kant o Max Weber, que tampoco se metían de lleno en la vida cotidiana. Es imposible imaginarse hoy a Kant o a Max Weber investigando en los bajos fondos de Königsberg o de Heidelberg, etc. Es imposible. Y sin embargo nos han legado una obra muy interesante, porque ellos tenían una capacidad que yo no tengo, pero que trato de imitar, que es simplemente la observación de la realidad y contraponerlo a los discursos que esos mismos actores producen. El ser humano es un ser que miente de principio a fin de su vida, y lo más grave, se miente a sí mismo con extraordinaria facilidad. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, porque en el fondo es un espíritu que aprende muy difícilmente. Aquí se ha mencionado, es un tema
muy interesante que me ha preocupado mucho. ¿Por qué no hay, o por qué el doctor Blitz Lozada, Mario Murillo y yo no practicamos una retórica libre de un soporte? Esa crítica, y le digo claramente a la señora que la ha dicho, es una crítica profundamente conservadora. Es lo que siempre se dijo en la Universidad Mayor de San Francisco Javier, cuando alguien se atrevía en un examen o para dar un discurso a tener un soporte, porque se creía, es la visión primitiva, lo digo muy claramente, la visión primitiva de que la palabra oral es muy superior a lo escrito. El que lee algo escrito es alguien que no sabe improvisar, es alguien que no tiene una verdad profunda y por lo tanto necesita una ayuda. A ver, estimada señora, ¿qué le diría usted a Aristóteles, a Kant, a Hegel, que se han dedicado toda su vida como profesores a leer textos y no a improvisar tonterías que en el fondo no explican nada, pero muestran las venas profundas, emotivas, conservadoras de esa actitud?